Hoy vengo para hablar. Vamos a ver. ¿Se escucha bien? Estoy en el archivo del UXFOMO landing page y comenté en nuestra comunidad de Discord hace un momento que vamos a iterar la landing page. Voy a explicar las razones en breve. Antes voy a saludar un poquito. Hola Tomás, hola Yulimar, hola Aru, hola Tamara, hola Harrison. Bien, hola Antonio. A ver, ¿por dónde empiezo? Sabéis que el canal sigue su curso, pero va haciendo giros. Nosotros vamos haciendo giros. Y uno de ellos fue empezar a trabajar el código. Y como le quiero poner más energía al código, se me ocurrió hacer lo siguiente. A ver qué opináis. Aunque yo ya tomé la decisión. Aquí tengo una primera etiqueta. Hola, Kat Mesa. Julie dice, Juan, no fue mi intención no entrar. No pasa nada. Ella habla de la UX Talk. La charla que hacemos todos los jueves en nuestra comunidad de Discord. Por cierto, es esta. Aquí está. Si leéis el código QR, estamos todos los días ahí hablando de UX, de UI y de temas relacionados con nuestra industria. Podéis leer el código QR, como digo, o entrar a juanpol.com/Discord. Venga, me callo. Y cuento por qué o cómo vamos a iterar esto. Vamos a ver. Estamos haciendo más código con IA, conectando nuestro diseño con IA y con el código, mejor dicho. Y eso nos va a consumir un poco de tiempo. Para bien. Bueno, por lo menos desde mi punto de vista. Esto quiere decir que vamos a tener menos tiempo para montar toda esta historia del sitio web de UXFOMO, comunidad. Entonces yo vengo a plantear lo siguiente. El dominio está comprado. Este sitio web ya no lo vamos a montar con WordPress. Y como tenemos poco tiempo, o vamos a usar más tiempo en el código y la IA y en el diseño, ¿qué os parece si esto lo montamos como una landing page simple en Astro, por ejemplo, y la comunidad de UXFOMO, por lo menos en este 2025, la seguimos manejando en Discord, dándole mucho más cariño al servidor y a todos sus canales. Eso nos va a permitir seguir adelante con la comunidad, hacerla crecer y tener una landing que nos dé presencia y nos conecte con Discord y algunas otras aplicaciones donde haya información nuestra. No muchas. Es verdad que podría estar diciendo, si vale la palabra, lo que dije alguna vez de no regalarle el contenido a empresas. ¿Se lo estamos regalando a Discord? Puede ser. Pero lo cierto es que el contenido del canal sigue estando en mi poder, aunque esté subido a YouTube. ¿Queremos tener una comunidad en nuestra web? Pues sí. Lo que pasa es que ahora personalmente quiero dedicarle más tiempo y más energía a el diseño, el código y la IA. Hasta ahí mis razones. Me gustaría saber qué opináis. Hola Ramón, muy buenas. Hola Digman, tampoco podía faltar tú. Y si me contáis qué opináis de lo que acabo de soltar, me vendría genial. Mientras tanto, voy a preparar lo siguiente. Tenemos una página que pone diseños, que la podemos mantener evidentemente porque tampoco va a cambiar mucho la landing. Lo que no va a tener son apartados interiores, muchos. Podría irme al apartado de wireframes y iterar aquí, pero en realidad podríamos hacer un mix. Podríamos coger
nuestra landing de usuarios anónimos, que va a ser algo parecido porque ahora mismo no va a tener ningún tipo de registro en la landing. Ponerla por aquí y cambiar rápidamente como hice hoy con el directo, que en media hora monté la emisión, el cover y la descripción. Bueno, la descripción con ayuda de la IA. Vale. Una cosa, aunque digo que la landing page no va a cambiar mucho, en realidad sí va a cambiar. Los contenidos van a quedar, los bloques también, pero me voy a tomar la libertad de, por ejemplo, este componente de eventos lo voy a dejar, porque me parece que hemos aquí metido un gol cuando lo hicimos. No porque luzca así, sino porque este componente, quiero recordar a la gente que nunca vio esto, es un componente que lo vemos así pequeñito, pero en realidad es completamente responsive. Funciona en una columna y en una fila. Pero los demás bloques, a lo mejor podríamos darle un poquito más de... los podríamos hacer más modernos. Es cierto que aquí estoy arrastrando un Hero Image viejo, porque el nuevo está en el UI Kit. Vamos a hacer lo siguiente. Por lo menos vamos a cogerlo, una instancia de esto, y nos lo vamos a traer a la página de diseños. A nuestros amigos los voy a quitar por ahora. Y los voy a reemplazar por Glendito, nuestro amigo. Vale, pongo un clip content y nos quedamos. Voy a leer que ahí tengo alguna etiqueta. Tomás dice, está buena la idea, pero va a cambiar el enfoque. El contenido de diseño aporta mucha calidad a los usuarios y el contenido de código va a tener menos calidad ya que es probando desde cero. Bueno, no sé si te termino de entender lo que quieres decir y cómo lo relaciono con lo que he contado del cambio de landing. Quiero contar una cosa. Estoy leyendo mucha documentación de V0, que es la herramienta que voy a utilizar para trabajar el código con la IA, y lo que estoy encontrando esta misma tarde es las herramientas para controlar muchísimo el prompteo y los resultados que encontremos. Con diferencia, si lo que me vende la documentación que estoy leyendo es real, vamos a ir a tiro fijo. Digman dice, me perdí la introducción. Juan, pues dale para atrás y la escuches otra vez, Digman, que son pocos minutos. Aru dice, Juan, estoy de acuerdo con Tomás, pero también me gusta la frescura que le das a esta comunidad cuando creando contenido sobre código. No termino de entender lo que dice Tomás, de verdad. Si lo quieres explicar un poco, Tomás, yo te escucho, mejor dicho, te leo atentísimo. Mientras tanto, voy a hacer algunos cambios aquí. Vamos a ver. Por lo pronto, no hace falta el... Aquí voy a meter tijera y ya le daré más cariño, pero por lo pronto no hace falta el regístrate. Bueno, podría ser, ¿no? Pero a lo mejor creo que con un entrar podría ser más directo y que conecte directamente con Discord. Más que el regístrate. Por el momento lo voy a ocultar. Lo voy a ocultar así, para que no se rompa mucho. El menú. Pues ahora mismo tengo dudas. Podríamos tener alguna página como de preguntas frecuentes y demás, pero lo que pasa es que si la tenemos estaría rompiendo un poquito la idea de tener una landing page. Lo que iba a ser el buscador no va. A lo mejor vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner, esto lo puedo editar de forma, sí. Link. Lo pongo ahí y ya vemos.
el cover va a quedar, aunque puede ser igual, puede ser muy parecido, pero va a tener como otro formato, ya veréis. Ahora, el tema de los recursos. A mí me gustaría estudiar la posibilidad de, y no tengo ni idea si se puede hacer, pero es estudiarlo. Si Discord, si por ejemplo, el canal de dudas y preguntas o de recursos de Discord, si se puede generar a través de algún tipo de API o lo que sea, un archivo o información que se pueda conectar con el código de Astro que montemos aquí, aunque sea utilizando algún tipo de herramienta intermedia. Quiero decir, imaginaros que nosotros en el canal de dudas y preguntas o de recursos publicamos algo interesante, como por ejemplo, se está publicando ahora en estos días. El mismo Tomás ha publicado un post bastante bueno hace un rato para explicar el depende en el diseño UX. Y imaginaros que eso se publica en Discord y sería interesante que se pinte directamente en la landing, como para que aparezca nuevo contenido y que el usuario que entra sepa de qué se está hablando dentro de la comunidad. Y al pinchar, evidentemente, se iría con un enlace a el canal o al post o al hilo donde está publicado ese contenido. Ideas que se me ocurrieron esta tarde, mientras que le daba vueltas a la cabeza. Corto y leo un poquito más. Juliana Armentia, bienvenida. Creo que, si no te recuerdo, creo que es la primera vez que estás aquí. Si no, bienvenida otra vez. Tomás dice, lo de montar la comunidad en Discord y dejar una landing simple, estoy 100% de acuerdo. Vale. Lo que menciono que cambia el enfoque es cuando la hagas con Astro. Le vas a dedicar más tiempo a eso que al diseño. Y para mí ahí cambia la calidad. Pero a ver, segunda vez dice Juliana, vale. Tomás, en realidad en este canal vamos a trabajar diseño y vamos a trabajar, lo diré, la construcción del cierto código con IA, con V0Dev, aquí, en este canal. Pero el otro código, el código fino, que estoy comentando ahora, no iría en este canal, iría en el otro. Ya no sé si con directos o con vídeos, pero mi idea es separarlo, como he comentado ayer. Muy buenas, Frank. ¿Qué pasa? No sé si te respondo, Tomás. Creo que el contenido que vamos a seguir haciendo aquí va a seguir siendo el mismo en realidad. No entiendo lo que dice Juliana. Uy, a mí nadie me saludó. No entiendo. Vale. Continúo. Yo me voy a poner un comentario aquí y me voy a poner estudiar, buscar info y recursos para mostrar contenido publicado en Discord. A ver si se puede. Ya veremos. ¿Por qué deberías unirte? Se va a quedar. Y ya veremos qué le vamos a poner. Aquí David Miranda. Saludos desde Medellín, Colombia. Acabo de conocer este canal. Se ve interesante. Tienes un nuevo suscriptor. Pues bienvenido y gracias por unirte, David. David, también te puedes unir no solamente al canal de YouTube, sino también a la comunidad que tenemos en Discord. Y en ese enlace, si lo pinchas, te vas y te suscribes. Y ahí estamos hablando todos los días de UX, UI y de temas relacionados con esta industria. Tengo que aprovechar la posibilidad de hacer otra promo. Juliana me dice, Juan, ¿sos de Argentina? Nací allí, pero me vine aquí hace mucho tiempo.
He vivido más aquí en España que en Argentina. Así que soy Juan, simplemente. De ningún sitio. Pero sí, nací en Argentina, en Buenos Aires. Y me crié allí. David dice, David dice, genial, ya mismo me uno también, gracias. Perfecto. Tomás le dice, Juliana, esa es top 3 preguntas más escritas en el canal. Nada que perdonar, Juliana, tú pregunta lo que quieras. Aru dice, de ningún sitio y de todos al mismo tiempo. Ya mismo me pongo a cantar alguna canción de Facundo Cabral. La mitad de aquí, de este canal, no de saber quién es o quién fue Facundo Cabral, pero vale. Decía, no digo nada más, lo que sí quiero saber es, Tomás, ¿entiendes lo que te he soltado sobre el cambio y los canales? El chalchalero, eso sí que no lo sé qué es, Aru. Sí, entendí todo, dice Tomás. Vale, bueno. El bloque de por qué deberías unirte lo vamos a dejar. Y evidentemente habrá que darle cariño porque es un mojón, es horrible. Aquí también hay más gente nueva. Mike Inmental. Cágate, Lorito, tu nombre. Está bueno, me gusta, pero interesante. Bienvenido, Mike. Bueno, los eventos, aquí más de lo mismo. Ya no sé si los eventos tratarlos con Discord, con algún tipo de Google Calendar, conectar los eventos de Discord a través de otra aplicación para que nos muestre información. Esto lo vamos a dejar aquí. Igual. Y voy a hacer lo siguiente. Me dejo un comentario. Conectar con Discord, con eventos de Discord o con Calendar y parecidos. Esto lo dejamos. Ya veremos cómo cambia o no, o si no cambia, pero lo vamos a dejar. Más comentarios tengo. Mercedes, 19 ahora, 19 personas. Bueno, yo veo 18, pero vale, 19. Bienvenidos, bienvenidos todos. Harrison dice, a Glendito debería colocarle el gorrito. El gorrito, me perdí. ¿Qué gorrito? El único gorro que yo tengo metido en la cabeza de esta comunidad es el del Tommy, el otro Tomás, el que tiene el gorro y que se lo cambia de colores en el avatar de vez en cuando. Dios santo. Tomás dice, con la API de Google Calendar, ya que estaba la posibilidad de agregarlos al calendar. Sí, correcto, sí, por ejemplo. Yulimar dice, aquí no entiendo nada, Yulimar dice, mejor canta una de La Oreja de Van Gogh, Juan. O Tomás, a Tomás le encantará. Ah, vale, ya te estoy entendiendo. No. Una de La Oreja de Van Gogh me niego a cantarla y a escucharla, Yulimar. Pero a lo mejor lo hacemos por Tomás. O lo hago. Una vez, no más. Tomás se ríe. Harrison dice, Juan, al de aquel directo que te pusiste en la miniatura. Ah, vale. El casco de piloto. No, eso es una mala palabra, Harrison, que no me fue nada bien. Nada bien. Julie dice, Yulimar, me siento tocado con lo que estás diciendo. Dice, Juan es más de música de ascensor. Por Dios. Bueno, me voy a callar la boca. Es que somos de generaciones diferentes, Yulimar. Vale. Y las preguntas frecuentes también. Como suerte... Dice Tomás, suerte que le cayó mal. No me ha caído mal, no. De Yulimar es difícil que algo me caiga mal. Noticias del blog. Sí, no, tal vez. A lo mejor noticias del blog se puede conectar con Discord o con alguna otra herramienta no code. Me lo voy a poner así.
conectar con otra tool, no code, etc. Dije las preguntas frecuentes sí, y la newsletter también, y podríamos tirar de algún servicio de newsletter sin ningún problema. Lo voy a poner. Todo esto se irá, y enlaces con info legal lo voy a dejar, porque eso sí lo quiero mostrar en la URL. Eso sí lo voy a dejar. Ya no sé si habrá enlaces aquí. Veremos. Ya lo vamos viendo. En principio no. Ya lo iremos viendo, como digo. ¿Se acabó el directo? A ver. Aquí Mercedes dice, Tomás, pobre Juli, ya es bastante que le arruinaron su idea de la veterinaria. ¿Quién le arruinó la idea de la veterinaria a Yulimar, por favor? ¿Cómo puede ser? Y Tomás dice, y seguimos esperando tu UX Talk. Yulimar, correcto. Mercedes dice, qué raro. Mercedes a veces hace preguntas como si, no sé, bueno, estuviste varios meses fuera o varias semanas. A lo mejor te perdiste algo. ¿Tú crees que la cajita, el contenedor de la newsletter, parece raro? A mí no me choca para nada, pero bueno, es algo subjetivo. Ya veremos. Estoy totalmente out. Lo sé, amiga, lo sé. Pero no pasa nada, estás perdonada. David Miranda, el nuevo, dice, Juan, una pregunta. Redoble de tambores, a ver qué me suelta. Y si puedo responder. Si no lo puedo responder yo, seguramente aquí en el chat hay gente que puede responder mejor que yo, seguro. Adelante. Me voy a poner otro comentario. Me lo etiqueto, me etiqueto a mí mismo para que me llegue por correo, ¿eh? Para los que no controlan mucho la herramienta de comentario de Figma. Dejo links a info legal en páginas estáticas. Puro texto le voy a poner. ¿Hay algún comentario? El redoble de tambores que pone Tomás dice, David, actualmente estoy en la búsqueda de consultor para crear un área de experiencia de usuario. ¿Tú brindas ese tipo de consultorías? Sí. Escríbeme en privado y hablamos. Me puedes escribir en privado, por ejemplo, a través de Discord. O, si quieres, también me puedes mandar un link en el correo electrónico que encontrarás en mi sitio web, juanpol.com. Bueno, también está por aquí, ¿no? Está por aquí. Juan Pol. He puesto esto. La verdad es que ahora mismo abriría el navegador y me pondría a buscar información sobre cómo conectar los contenidos de Discord a algo. Es decir, cómo coger la información de Discord y generar, no sé, archivos JSON, por ejemplo, y que se los pueda leer y chupar de embeber y... Tomás dice, Juan, ¿qué etiqueta le pondrías al texto que está debajo del H1 en el giro? ¿Te refieres a qué etiqueta? A ver, dice,
Para el SEO un H2 no se vería bien, por ejemplo. ¿Te refieres a esta descripción? Yo hace años, y creo que todavía lo tengo en mi web actual, ponía debajo del H1 un H2. Pero desde hace años lo dejé de hacer para cosas reales o cosas a las que le doy mucho cariño o atención. No es mi sitio web un buen ejemplo de eso. Yo pondría, por ejemplo, a esto H2. No sé si estoy respondiendo a esto. Es más, aquí lo tengo reflejado. Cuando montamos esto lo expliqué. Pero aquí no pondría un H2. No sé, ¿cómo está en mi sitio web? A ver, vamos a ver. Un segundito. Vamos a ver cómo está mi sitio web construido. No creo que le haya puesto H2. Es que no puede ser que mantenga esa mierda. No. Ya lo quité. Antes, en algún momento lo tenía. Tomás se está refiriendo a... A ver si esto... si yo cambio a Vivaldi... ok, estamos viendo mi perfil de Figma Community, que lo voy a pegar aquí. Hoy estoy haciendo promos a saco paco. El sitio web es este, juanpaul.com. Y este texto supongo que es el trasunto del que tenemos en... ¡Ay! No se cambia. No se cambia. No me lo puedo creer. Vale, lo siento, no se cambia. ¿Y si yo cojo esto así? A ver. No me lo cambia. Qué raro. Bueno, lo siento, no lo puedo mostrar. Nada. Qué extraño. Estoy usando Vivaldi. A ver. Es como que no me cambia. Ojo. A ver. Figma, Vivaldi. ¡Ay, coño! Lo siento, estoy usando dos ventanas de Vivaldi. Me cago en la puta. A ver, si yo hago así. Ahora sí. Estábamos hablando de este texto. Y yo decía que hace años lo tenía en un H2. Error garrafal. Pues ahora es un texto. Y los H2 los mantengo aquí. Y estos son H3. ¿Ok? Otro H2. Por cierto, nunca lo dije, pero cuando generé esta imagen para este post, la generé con FreePKI, pero no sé por qué me parece que es como la hermana menor de nuestra Mercedes. No sé por qué. Lo digo de verdad, ¿eh? Me resulta súper parecida. Venga, me callo. Y sigo. A ver, más cositas. Tomás dice, no tiene errores semánticos, pero supuestamente sí de contraste. Sí, mi web es terrible. Mercedes dice, si yo tampoco entendí, sí, ahí te falta una coma, me parece. Sí, yo tampoco entendí la pregunta. Me gusta mucho más que cómo se ve ahora en lo que estamos haciendo. Julie dice, yo usaría más un P que un spam. Sí, correcto. Yo tengo un P, correcto. Tomás se ríe seguramente de lo que solté yo. Mercedes se ríe. Tomás dice, el pelo es igual. Tamara se ríe. Vale. Otra pregunta de Harrison, siempre etiquetándome. Me gusta. Juan, de hecho, en tu web actual, si colocas debajo de los H2 un subtítulo, podría ser un H3 y mediante palabras clave mejorar el SEO. Yo no pondría un H3 directamente debajo de un H2. Es verdad que aquí, bueno, vamos otra vez a mi web. Es verdad que aquí lo hago, pero en realidad aquí debería tener más contenido. Yo no pondría un H2 justo debajo un H3 debajo del H2. No lo haría eso. No lo haría. Por ejemplo, si vemos un post, me gusta, a ver si no tengo varios H. ¿Veis? Aquí tengo está H1, H2, H3 y siempre hay contenido, ¿ok?
siempre lo organizo de esta manera. H3, empiezo otro H2, hay contenido, empiezo otro H3 y así. ¿Mm? ¿Dónde está? Aquí. Aquí hay otra gente nueva. Bueno, por lo menos no lo recuerdo. Mateo Osmar Ortiz. Hola Juan, ¿nos podrías recomendar cursos de Design System? A mí hay uno que me gustó mucho, que hice el año pasado, que lo voy a buscar en la web, un segundito. Me gustó bastante cómo está, lo vi, hay un montón, pero ese me gustó porque, sobre todo por la gente que lo daba, y lo estoy buscando, segundito, y estaba muy bien. Lo que pasa es que también tengo que decir una cosa, no sé qué pensáis. Lo hice porque me lo ofreció la empresa donde trabajo. Pero, sinceramente, si yo tengo que estudiar algo de los temas que tratamos aquí, sinceramente, yo no voy a tomar ningún curso. Yo me siento en mi silla o me quedo de pie en este escritorio elevado y me pongo a estudiar solo y a aprender solo. No hago ningún curso, de verdad. No sé, creo que eso está en mi ADN, porque así he sido toda mi vida. Se me podrá criticar completamente, pero yo tengo mi forma. Creo que esto va a una velocidad tan grande que ir a un curso que está planificado mucho antes, creo que me voy a encontrar cosas que ya o no se usan, o son viejunas, o de verdad, tirad de YouTube, Twitter, Medium y ya está. Evidentemente, tirad, analizad lo que os estáis, lo que le están se les está ofreciendo y poned todo sobre la mesa y ya decidís, pero y preguntar en la comunidad, correcto. Vente a las UX Talk que hacemos otra vez en Discord. Aquí estamos todos los jueves hablando de temas como este. Y además, los jueves hablamos en persona, pero en el canal de Discord estamos hablando todos los días. Y últimamente en el canal Dudas y Preguntas hay un nivel de preguntas y de respuestas que yo lo leo y sinceramente siento orgullo por todas las personas que están ahí aportando. De verdad, de verdad. Lo hacen con un detalle y con una precisión a veces que es admirable. Lo digo de verdad. Leo un poquito más. Vale, pero antes de leer, voy a buscar el curso que hice, pero de verdad, no lo hagas. Porque lo hice y había cosas que estaban muy bien, me gustaron mucho, pero lo tengo en internet. ¿Me explico? No sé si conocéis lo voy a poner en Vivaldi para que lo veáis. Me voy a Vivaldi un momento. Abro una pestaña nueva. Instituto Tramontana. Esta gente tiene cursos bastante interesantes. Me gusta mucho la gente que hay detrás también. Conozco otros, pero hay uno que yo me quedaría con este, sinceramente. Entrad y bichad. Pero vamos, si queréis el mensaje de vuestro amigo Juan, tirad de internet. Ni más ni menos. Bueno, esto lo dejo. Me vuelvo a Figma. Bueno, antes voy a leer un poquito más.
Dice Harrison, Mateo, Juan tiene varios directos construyéndolo. Vale, lo que pasa es que a mí, como siempre he dicho, me falta un orden, que espero este año encontrarlo de alguna manera. Aquí sí ha venido Tommy, el del gorro. Bienvenido, Tomás. Bueno, Tommy. Tomás dice 100% de acuerdo con Juan. Supongo que a lo de encontrar información nueva, fresca, actualizada y en constante evolución en Internet. Dice Tomás, añade, además de que depende de cómo lo están llevando en la empresa actualmente. ¿Te refieres a cómo se está llevando ese design system en la empresa donde se esté usando, verdad? Gran verdad, gran verdad. Hay casos y casos. Si me preguntáis a mí hoy, enero de 2025, cómo estaba trabajando el design system el año pasado, digo una cosa y cómo lo estoy trabajando este año es otro. Completamente distinto. Fijaros cómo aquí está... Mercedes sí que está un poco out. Tomás, ¿eres tú? Le pregunta. Me imagino que preguntándole por el Tommy. Harrison dice, yo aprendí viendo tus directos y vídeos durante 2 años. Pues me alegro mucho y te lo agradezco, Harrison. Tomás dice, está perdidísima. Soy yo, dice Tommy. Madre mía, qué follón. Bueno. Mercedes, Tomás dice, Mercedes, ¿conoces el multiverso? Vale. Pregunta, ¿a esta landing le añadimos algo más? Porque aquí estamos, la idea es mantener prácticamente todo lo que tenemos, si es posible traer, embeber información o incrustar información que nos traemos ya sea de Discord o de otras herramientas. No, Mercedes, no lo hacemos, no lo hacemos. Nos metemos contigo, nos reímos junto a ti, contigo. Repito, ¿hace falta añadir algo más? Ahora sabiendo que esta landing no va a tener apartados. Se me está ocurriendo una cosa que sí deberíamos poner. Y eso seguramente se puede también pintar, es decir, extraer y pintarlo en la landing. ¿Sabéis qué es? A ver, ¿qué le falta? Y es clarísima la respuesta. Esto es la comunidad de UX FOMO. Somos nosotros, ¿no? ¿Qué le falta? Espero que no sea Tomás el que va a responder. La gamificación no podría tener gamificación en una landing page que no tiene un login, ¿no? Porque tampoco vamos a meter herramientas de otros. ¿Pero qué le falta? Creo que es súper obvio, pero bueno. Dice Julie, Juan, ¿y por qué no colocas el icono de Discord arriba? Sí. Sí, Julie, correcto. Aquí el entrar está como un botón, lo dejé, ya, le falta cariño a esto, pero sí, estaría ahí, Julie. Estaría ahí. Es que lo dije hace un momento, bueno, hoy hace un rato. Esto va a tener, ahora le dejo un botón, pero la idea es que desde aquí pueda entrar directamente a Discord. Correcto. Mercedes dice como una parte técnica, pero en realidad la parte técnica, si logramos pintar los contenidos que se hablan en la comunidad, va a estar aquí. ¿Qué otra cosa de la comunidad está faltando? No me lo puedo creer que no lo sepan. El UX FOMO Design System dice, yo no estoy hablando del UX FOMO Design System. Podría ser, sí. Podría ser, bien, me gusta. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner simplemente un bloque. Le voy a poner cualquier color. Y en cualquier sitio, bueno, voy a poner por aquí, por ejemplo. Ya veremos, no, da igual. Y le vamos a poner promo. Me gustó el atajo ahí, A Tomás que le gustan los atajos, seguramente, ojalá me lo apruebe.
Venga, esto va a ser la promo del UX FOMO y Zen System. Bien, me gusta. Yo no me refería a eso. Los integrantes, dice Tomás, no. Formulario, dice Frank, no. Le atinaste, Tomás, dice Aru. Falta algo, falta algo. No me lo puedo creer. Es tan obvio. Bravo, Tomás. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Bravo. Mira, yo me refería a los vídeos de YouTube o a YouTube. Correcto. Porque quiero decir, podríamos poner un enlace de YouTube aquí, pero no lo quiero poner aquí. Yo quiero que en la landing haya incrustado, por ejemplo, los últimos 2 directos, por ejemplo, o el último tutorial. Ese tipo de cosas. Venga, vamos a poner. Voy a hacerlo aquí horrible, pero es así. Para lo que estamos haciendo está bien. Vamos a poner embeber. Vamos a poner YouTube. Vamos, embeber feed de YouTube. Y, ojo, una cosa que no había pensado, pero Yulimar tiene razón. No es mala idea. Ya vemos cómo lo organizamos todo. Pero Julie dice, la UX Talk los jueves. Es verdad que es un contenido de Discord, pero destacarlo de alguna manera me parece que es una muy, pero muy buena idea. Sí, señora. Aunque no tiene por qué estar aquí en este espacio, lo voy a poner aquí para ya ordenarlo. Promo. UX Talk de los jueves. Vamos a poner otro color. Ahí. A ver, aquí están dando información que podría valer que está buena para este wireframe. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Es una mierda, pero ya me entendéis. Voy a coger esto. Y, joder, me lo voy a llevar aquí. Esto lo voy a cambiar. A ver, aquí estáis diciendo una cosa que me gusta bastante. Voy a empezar a leer de forma ordenada. Vamos a ver. YouTube, todo. A ver, el canal de YouTube. Antes dice... Claro, Aru me gusta, quiero leer una cosita. Aru le dice a Tomás. No, Tomás le dice a Aru. Es que para mí es gamificación. ¿Por qué como...? No, me perdí. No sé qué cojones está diciendo. Julie borró lo de UX Talk, aunque lo he vuelto a traer yo y lo puso. Después estábamos hablando de YouTube. Mercedes dice, todos los canales. Claro, tú estás hablando del canal en nuestro canal, de Juan Paul D, y el de Coding for UX. Sí. Dice Tomás, dice Mercedes, los más vistos, los últimos, no sé si, por ejemplo, lo de YouTube, esto podría ir aquí, mejor dicho, lo puse mal. Podría ser todos, sí, podríamos filtrar, no sé si si esa información, vamos a poner filtro, no sé si esa información se podría traer con ese supuesto JSON que se podría generar. Pero lo voy a poner así. Ya veríamos. Para lo de los vídeos, sí. Y evidentemente, debajo de esto, le metemos ahí vamos a meterle teníamos un recurso, ¿no? Resource. ¿Lo llegamos a tener aquí? Sí. Vamos a hacer un grid muy rápido. Y lo montamos. Así. Amigo, esto tiene... Nada, lo voy a dejar así. Lo voy a dejar así.
no me digáis nada, ¿eh? No me digáis nada. O sea, nos entendemos. Ojalá se pueda hacer esto. Ojalá. Sigo leyendo. Porque han comentado algo más sobre esto. Tomás dice, la UX Talk iría en eventos. Sí, pero es que creo que es interesante darle como cierta presencia a una charla en directo todos los jueves, más que meterla en un grid o en una lista. Me gusta la idea, aunque aparezca cada UX Talk de los jueves, el de este jueves o el del pasado, el siguiente y demás, destacarlo me parece interesante. Dice, para mí eso vale más Para mí eso vale más destacarlo. Vale, creo que Mercedes está hablando lo mismo que estoy diciendo yo. Tomás, también pienso como vos, que debería estar en recursos. Vale, va. No sé si estabas diciendo lo mismo que yo o lo mismo que Tomás, porque tu frase no la termino de entender. O unos atajos, y verlos también en las otras secciones. Me perdí. Tomás dice, el por qué deberías unirte es la promo. Ahí mencionar contenido de YouTube, pues ahora que dice Tomás esto, no sé, te entiendo lo que dices, tiene lógica, pero aunque lo pongamos en por qué debes unirte, yo lo metería en un destacado, porque aquí yo lo puedo explicar con otro diseño, pero tampoco este bloque, no me gustaría hacerlo muy grande porque entiendo que este bloque es el típico bloque como de beneficios o ventajas, ¿no? O de features en algún producto. Pero destacar el tema de la UX Talk, me gustaría incluso destacarlo con alguna creatividad o algo donde se vea la pantalla de Discord con nuestras camaritas y demás. No sé, creo que sería interesante mostrarlo más así. O incluso con un pequeño vídeo de la charla, pero sin audio, como si fuese parte de la creatividad, no sé. Porque aparte de eso creo que va a mostrar directamente sin que el usuario tenga que leer que detrás de esta landing hay gente, ¿no? Hay una comunidad. Para mí hay que quitar a Glendito, pues seguramente Glendito en el diseño nuevo cambie, ¿no? A mí, igualmente, me sigue pareciendo buena idea la de hacer la geolocalización UX en el cover, por ejemplo, y quizás en alguna otra parte de la web, de la landing page. Estamos hablando de mostrarle, por ejemplo, si sabemos que estamos en España y en LATAM, de mostrar gente de LATAM a la gente de LATAM, o más gente de LATAM a la gente de LATAM, y más gente de Europa a la gente de Europa. Eso sí lo seguiría manteniendo. Sobre todo para enganchar rápidamente también con elementos que no sean texto. Y dice, y añade, y poner una foto de Tomás peinándose la barba. Eso va a traer más visitas al UX Talk. Sí, yo creo que el día que digamos, a ver, voy a corregir, el día que digamos que en una UX Talk van a activar la cámara Tomás y Aru, ahí viene todo el mundo. Ahí viene todo el mundo. Mercedes dice, capaz puede estar en el girofoto como etiquetas para resaltarlo. También podría ser. Sacar la sección de por qué deberías unirte y armarla con más presencia con ítems separados, dice Tomás. Veremos. Mercedes dice, estoy teniendo problemas con el internet. Y ahora Tomás dice, claro, estaría bueno mostrar la UX Talk así, con el tema de la imagen y esas cosas, ¿no? Vale.
Tomás dice, sigan esperando, muchachos. La cámara no se enciende, ni aunque me lo pida la sección marketing de UX FOMO. Vale. No te vamos a presionar. Metimos esto, que estaría muy bueno. Aquí lo de promo, no, esto no. Esto tendrá su descripción si hace falta, algún asset, alguna creatividad y nada más. Lo mismo aquí. No lo voy a poner ahora como en el wireframe ni nada. Si logramos construir esto y que funcione y esté publicado, yo ya estoy satisfecho. ¿Deberíamos ponernos una fecha para concretarlo? A lo mejor sí, ¿eh? Por lo menos decir, tenemos que salir con la primera versión de la landing page para tal fecha. Eso sí podría ser. Hay una cosa que me quedé pensando en la semana pasada y esta semana. No sé, ¿habéis visto que en la comunidad entró más gente, vamos a decir, de un perfil, vamos a decir, full stack? Algunos con experiencia, algunas personas con experiencia y otras no tanto. Y a alguna persona le he leído la idea de, la he leído dentro de Discord, la idea de colaborar. Y digo yo, ¿sería descabellado soltar aquí y comentarlo, por ejemplo, en la próxima UX Talk, que alguno de nosotros, si quiere, evidentemente, pueda, por ejemplo, buscar alguna herramienta o algún script o algo para conectar? Yo lo voy a hacer, pero si alguien que me quiere echar una mano para conectar el contenido que se genera en Discord con X herramienta. Si alguien quiere colaborar en ese tipo de cosas, que me lo diga, porque esto a lo mejor sale. Estaríamos haciendo lo de la colaboración, que estaría muy buena. Podría salir esto más rápido. Por ejemplo, Tomás dice, en GitHub podríamos tener un repositorio open source. Sí, correcto. No es descabellado, ¿eh? Es más, me voy a apuntar. Yo lo voy a crear. UX Talk, perdón, UX FOMO. GitHub. Apuntado queda. Buena idea, Tomás. Habrá que crear un buen backlog. No sé, es una idea, ¿eh? Es una idea, pero... Mi idea es hacerlo con Astro, Antonio, correcto. Correcto. Tomás dice, estaría bueno poner una fecha, pero que sea basada en los contenidos que entren en un directo de YouTube, para no extender muchísimo, para forzar la llegada de la fecha. Sí, claro. Tomás dice, en GitHub, vas a tener que crear un buen... Ese proyecto vas... Sí, ya leí todo. Me había perdido. Dicho todo esto, ¿qué les parece si cortamos por hoy? Si alguien quiere preguntar algo más, comentar algo más, lo hacemos. Pero vamos con 54 minutos. Ahí hay 19 personas conectadas. A lo mejor nos deberíamos quedar un ratito más. Dice Tomás, algo que no tiene que ver con lo que venimos hablando. Pero estaría bueno retocar el canal de recursos y que sea un foro. Es que lo pensé esta tarde, Tomás. Lo pensé esta tarde, tío. Tomás está diciendo que en nuestro canal de Discord, en nuestro servidor de Discord, tenemos un canal de recursos y que ahora mismo es un solo hilo.
Y lo que estamos haciendo, y hemos visto en otros canales, es convirtiendo ese canal en un canal con formato de foro. Esto quiere decir que cuando uno entra en ese canal hay como distintos apartados, distintos hilos donde se hablan de temas diversos. Y eso está mucho más ordenado. Y a mí personalmente me gusta mucho porque vengo de la época de los foros y eso es que da gusto entrar y que esté todo ordenado. ¿Qué pasa? Lo comenté alguna vez y no sé si los viejos de aquí lo recordáis. Alguien me preguntó, ¿por qué no lo hacemos en formato foro? ¿Por qué no lo haces, no organizas los canales de forma con diferentes hilos? Y yo dije, vamos a esperar a que la comunidad coja carrerilla y se active. Porque al principio, hace un año, éramos 5 gatos y no había mucha participación. Pero en los últimos meses del 2024, la actividad creció muchísimo. Y ahora sí tiene sentido. Ahora sí tiene sentido. Lo que sí voy a hacer es, cuando lo hagamos con recursos, Tomás, porque ya te digo que lo vamos a hacer porque lo pensé hoy, tendré cuidado y no borraré el hilo de recursos original, el canal de recursos original. Lo dejaré publicado para que se pueda leer, consumir, pero lo cerraré. Simplemente va a ser de lectura. Y habrá un nuevo recursos o con otro nombre donde sea sí el canal en formato de foro. ¿Por qué? Porque hasta donde yo recuerdo, Discord no me permite coger el canal de recursos, el canal de recursos y convertirlo o setearlo en formato foro. Cuando compré la membresía de Discord no me dejaba hacerlo, no sé si ahora. Hay que migrarlo a mano, no sé, pero migrarlo a mano es un follón, porque entiendo que es dejarlo, ir pasando. Yo creo que eso, hoy por hoy, enero de 2025, creo que podemos dejar el canal cerrado con lectura y montar el nuevo. No tengo ninguna duda, porque es verdad lo que dices tú, pero poquito a poco. Dicho todo esto, me voy a retirar. Les deseo buen fin de semana, les agradezco muchísimo la charla, todas las opiniones y las ideas que habéis dado y seguimos hablando por ahí, ¿eh?